la mayor violencia masculina a estas culturas donde el honor es importante, el honor masculino. No sé si conoces el trabajo de Ana Alonso sobre el norte de México y la importancia del concepto de honor y vergüenza. Y ella menciona que el concepto de honor adquiere ciertas características dependiendo también de la interacción entre diferentes grupos étnicos. Y menciona, por ejemplo, que en el caso del norte de México, el honor masculino era también un honor blanco, el honor es un honor hispano, frente a la falta de honor de los indígenas. Y una diferencia que introducía en términos de violencia o de relaciones de género era precisamente decir, nosotros blancos somos civilizados, somos cristianos y no violentamos a las mujeres. Los apaches sí lo hacen, los indígenas sí lo hacen. Y entonces eso es un concepto de honor que se vincula de otra manera con la cuestión étnica y trae otras consecuencias en términos de la legitimación de la violencia. Entonces, no sé si me gustaría que comentaras esto y si tú has explorado esta dimensión étnica también del honor, étnica y de género, ¿no? Y bueno, esto se relaciona con otro punto que quería mencionar y me gustaría que hablaras un poquito más sobre si has descubierto este asunto o qué tan importante es para ti esto. Creo que seguido hablamos de que hay ideologías de la masculinidad o que las ideologías dominantes de la masculinidad legitiman la violencia de una u otra manera. Sin embargo, yo creo que se nos escapa investigar que hay muchos elementos dentro de las ideologías masculinas en algunas regiones, por lo menos del país, o dirigidas a ciertos grupos de edad que precisamente deslegitiman la violencia. Es decir, yo me he encontrado en mi investigación antropológica hombres que hablan precisamente de que un hombre, o un verdadero hombre, es responsable, no es violento, etcétera, etcétera. Sí, también existe eso, y yo creo que a veces se nos escapa en la investigación. Yo creo que sería interesante entenderlo, y créanme que no lo tengo resuelto. Yo no sé cómo se puede usar estos elementos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y esa es una pregunta para ti, si tienes esta experiencia en el trabajo con hombres, de usar estos ideologemas de la masculinidad que enfatizan precisamente la hombría, pero para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Esto es, un hombre de verdad no golpea a su esposa, ¿sí? Hay que ser muy hombre para precisamente resistir la tentación de la violencia, cosas de ese tipo, ¿no? Y que como que parecieran venir a reforzar precisamente estas ideologías dominantes, ¿no? Y bueno, por otro lado, para María, quisiera que hablara un poco más sobre estas características del modelo de intervención que procede más de los países de habla inglesa, ¿no? Estados Unidos y la Gran Bretaña, y por qué este modelo tendría dificultades, ¿no? o presentaría dificultades para ser efectivo en países como Suecia. ¿Cuáles serían esos elementos de ese modelo, ¿no? que lo hacen inapropiado? Me quedó un poco la duda al respecto. Gracias. Sí, Diana Mafia. Gracias. La pregunta es para María. Quería, si puede extenderse un poquito más en estas consecuencias inesperadas y probablemente no deseables de trabajar equidad de género en las mujeres. En Argentina tuvimos esa experiencia en algunos grupos, sobre todo de mujeres populares, donde al trabajar con ellas condiciones más autoafirmativas, los varones se sentían amenazados y tenían más episodios de violencia. Entonces nos ponía en la alternativa de capacitarlas o no capacitarlas, si eso les generaba problemas de violencia en su casa, ¿no? Quería un poquito más de explicación con respecto a esto. Sí, Mara Viveros. Bueno, yo también quería felicitar a los dos ponentes y tengo algunos comentarios en relación con sus intervenciones. Me parece interesante también la exposición de Guillermo Núñez, que trajo un poco el problema de la relación entre
diferencias, otras relaciones de poder y violencia. Estaba pensando en cómo la violencia también crea fronteras internas al interior de los países. Michael Flood hablaba de colonización, de migración, pero de alguna manera pues tengo curiosidad de saber de qué manera utiliza la colonización y la migración para relacionarla con la violencia. Estaba pensando cómo en Francia ha habido debates públicos muy interesantes en torno a ese problema, porque ha creado una especie de naturalización de frontera interna entre los migrantes y los franceses, es decir, los franceses supuestamente no violentos y los migrantes magrebinos violentos, naturalmente violentos. Y también se estuvo hablando, por ejemplo, de las violaciones colectivas como precisamente el símbolo de la barbarie, es decir, se están reproduciendo las fronteras entre civilización y barbarie. Y el comportamiento civilizado de género está siendo utilizado para crear otro tipo de divisiones, de jerarquizaciones sociales, desde el punto de vista de la etnicidad. Entonces quisiera saber eso cómo ha sido analizado en el caso australiano, donde también hay migración, hay una historia de colonización. Me pareció muy interesante la reflexión de María y pues que señala, que puntea la dificultad de analizar la violencia propia, es decir, justamente no la violencia de los otros, no la violencia de nosotros. También quería señalar que hay trabajos que muestran que la violencia está en aumento en territorios con conflictos bélicos, como por ejemplo Palestina. Entonces también hay que analizar, digamos, los nexos entre la violencia intradoméstica y violencias más macrosociales. La otra cosa que me pareció muy interesante de la exposición de María es cómo permite mostrar distintas actuaciones masculinas en el ámbito doméstico paterno y en el ámbito doméstico conyugal. Es decir, cuando hablamos de ámbito doméstico y de esfera privada, a veces olvidamos que al interior de esa esfera privada también hay divisiones internas y que los hombres pueden obtener réditos, privilegios de ser buenos padres, pero una cosa es ser buen padre, ser protector, y otra cosa es ser un buen compañero. O sea, son relaciones muy distintas que implican otros retos, otros desafíos. Entonces me parecía muy interesante la división justamente que proponía María al interior de esa esfera que parecería ser homogénea. Y también señalar cómo hay trabajos también que muestran padres que pueden ser muy buenos padres con los hijos legítimos dentro del matrimonio y muy malos padres con los hijos tenidos por fuera del matrimonio. O sea, incluso a nivel de la paternidad se pueden encontrar diferencias. Bueno, creo que dejo allí. Sí, tenemos 4 intervenciones más. Vamos a dar oportunidad para la respuesta y continuamos con estas. Okay, thanks so much for your interesting questions. I think I'll start with responding to this issue about equality and perhaps possible